Buen día, audiencia de podcast Management Talks. En este episodio contamos con la participación de John Jara. Con él vamos a conversar sobre el tema cómo está evolucionando la transformación digital en Perú. Hola John, ¿cómo estás? Buen día, muy buenas noches, amigo Dan. Es un gusto volver a este programa. Realmente veo como una gran oportunidad para poder compartir, ¿no? Quisiera saber si se está escuchando. ¿Sí? Perfecto, John, se escucha y se ve bien. Muy bien. Eso es lo primordial para poder seguir al avance del tema de desarrollar. Exacto, John. Entonces, sí, dígame. Escucho. Sí, sin mucho preámbulo, directo al grano, como se dice, ¿no? En este aspecto del tema sobre la transformación digital en este año 2024, y sobre todo en especial aquí en el Perú, nos damos cuenta a la realidad que no muchas personas aún están involucradas en el tema de la digitalidad. No muchas personas encuentran costumbre en manejar su celular o el equipo móvil o la computadora, la tablet o la laptop. Como bien lo señalé en algún momento, ya no es como bien se decía, el analfabeto, ¿no? El analfabeto, aquella persona que no sabe leer ni escribir. Eso se decía muchos años antes. Ahora el analfabeto moderno es aquella persona que no sabe manejar una computadora o no sabe cómo utilizar herramientas digitales, etcétera, ¿no? Entonces vemos que en este aspecto, introduciendo el tema, hay ciertas situaciones que hay que involucrarse y sobre todo la adaptabilidad que hay que acostumbrarnos, ¿no? Para poder desarrollarnos en este ámbito de transformación digital. Si no hubiera una pregunta para poder seguir avanzando. Sí, perfecto, John. Un poco para ir rompiendo el hielo, hemos incorporado una sección que tiene que ver con consultarle a nuestros invitados algún libro que nos pueda recomendar que les ha causado impacto y por qué crees tú que te ha generado ese impacto en tu persona. El libro que me ha impactado es el de Philip Kotler, Los 10 pecados capitales del marketing. Es un libro muy sintáctico, muy, digámoslo así, donde nos da indicios de muchos errores que tienen los empresarios al desarrollar sus negocios o al enfrentar ciertos problemas. Entonces, Philip Kotler nos da los mejores alcances, las mejores soluciones y sobre todo mejores ideas para poder desarrollar en el ámbito empresarial. En definitiva, siendo Philip Kotler el padre de la mercadología, eso es lo que yo también llamo y invito a las personas siempre para aprender siempre de los mejores. Nosotros aprendemos de los mejores y compartimos siempre la mejor idea para la audiencia. Perfecto, John. Entonces empecemos con la entrevista que tenemos preparada para el día de hoy. Y la primera consulta tiene que ver con ¿cuáles crees tú que son los principales impulsores de la transformación digital en el Perú en este momento? Bueno, para poder entrar a resolver esa pregunta tenemos que ver cómo está el panorama, ¿no? El panorama mundial. Ciertamente, por ejemplo, ¿no? Hoy en día ya mediante este programa también se está haciendo el podcast, ¿no? Este es un podcasting también, ¿verdad? Entonces, los podcasting ya se están haciendo mucho más conocidos en cierto público, pero en realidad los podcasting yo los sigo desde el año 2017. Entonces ya algunos años atrás conocí lo del podcast, escuchaba algunos programas en especial y ciertamente, ¿por qué accedí a estos podcasts y cuál fue mi necesidad? Porque nosotros sabemos y la audiencia sabe que en tecnología siempre los países desarrollados como Estados Unidos o Europa y que son de habla inglés, ¿no? que hablan inglés, siempre ellos lanzan sus informaciones en inglés. Entonces, de una manera práctica y rápida para poder adquirir esos conocimientos, estratégicamente, ¿en qué país podría tomar como referencia para poder dar a conocer y poder estar siempre acorde a la actualidad? España. Entonces, al involucrarme en el país España,
pude referenciarme de los podcasts que habían ahí. Habían pues, muchísimos podcasts que estaban desarrollando mercadología digital, e-commerce y transformación digital, y etcétera. Entonces fue ahí donde encontré una gran manera de poder estar acorde con la tecnología en información, en comunicación, en online, offline. Entonces, desde ahí vino el alcance para poder desarrollar y sobre todo adaptarme a los nuevos requerimientos de la digitalidad, ¿no? Entonces, aquí en el Perú vemos que no estamos en la línea de los países desarrollados, siempre estamos un poco atrasados, por así decirlo. Pero siempre animo a que nosotros, los peruanos, busquemos siempre mejores salidas para poder encontrar, como se dice, el oasis en el desierto, ¿no? Entonces siempre llamo a animarse a que busquemos información actualizada, y si es el país de referencial, España, ¿no? Para poder tomar esa información y poder divulgarla y compartirla. Correcto, John. Entonces, pasemos un poco al tema de sectores. Nos hablas del Perú en general, que estamos un poco desfasados, pero en el tema de los sectores de la economía peruana, ¿cuáles crees tú que están experimentando una mayor transformación digital? ¿Por qué crees eso? Esta transformación se nota ya más fuerte en el comienzo de la pandemia. Y ciertamente en la pandemia, cuando empezó la pandemia, fue una situación, por así decirlo, que las personas no sabían cómo poder de repente pagar por aplicativo, o cómo poder inscribirse a un curso, de repente cómo poder hacer transacciones, qué sé yo, y compras también por internet. Y sobre todo encontré en esta situación, aquí en el ámbito local, que había mucha desconfianza para poder adentrarse a esta transformación digital. Y obviamente surgía también una presión a que las personas tenían que se veían obligadas a que tenían que hacerlo, si es que deseaban desarrollarse en el tema de negocios, o si es que deseaban desarrollarse en el tema de educación, etcétera. Entonces, encontré que había una cierta resistencia a esos cambios, en el ámbito local estamos hablando. Entonces, creo yo que poco a poco esta situación ha ido cambiando. Y es más, aún así, por ejemplo, en el tema financiero, los bancos también ya se han adecuado, y también han hecho, por ejemplo, una de las situaciones que ha hecho el banco es para evitar la formación de las colas en el lugar, en el sitio. Se hace también ya, se agendan ya las citas para poder hacer transacciones o consultas por plataforma en los bancos, se hacen ya por la virtualidad. Entonces, ahí hay una serie de cambios también que tanto las instituciones privadas y las instituciones públicas están haciendo estos cambios a la digitalidad para el buen servicio a los clientes. Pero más los veo en el tema privado. No es tanto en el tema público, en el aparato público, ¿no? Pero sí creo yo que se está desarrollando, pero no de una manera tan rápida a comparación con el tema de las entidades que son privadas. Correcto, John. ¿Cuáles crees tú que son los mayores desafíos que se enfrenta acá en Perú, ¿no? Debido a este cambio de la transformación digital que se está viviendo, ¿no? O sea, esto es global, ya lo mencionaste, pero bueno, estamos tratando de analizar aquí el tema un poco más nacional, regional. Bueno, en estas situaciones o podemos llamar características para poder adentrarnos a la transformación digital, encontramos, por ejemplo, 4 puntos. El primero, las redes sociales. Luego la movilidad, qué sé yo, lo que encontramos de inmediato en la movilidad, el celular, ¿no? Luego la analítica, y luego el cloud, ¿no? El cloud o la nube, donde las personas suben su información. Aquí en el tema local, sea en Perú o sea aquí en la región, solamente están en estos 2 ámbitos, que son las redes sociales y la movilidad. Luego, en la analítica, veo que todavía aún no están conociendo o no se están adaptando o no lo están desarrollando el tema de la analítica. Y en el ámbito cloud, tampoco, o en la nube, por así decirlo. Entonces, estamos recién en las redes sociales y estamos en la movilidad, que sirve el móvil para poder como que
de manera de costumbre que lo hacen las personas, ¿no? Pero luego al pasar a la analítica y luego al pasar al cloud, todavía aún eso no lo veo de manera común, ¿no? Que sí sería necesario, ¿no? Yo creo que esa situación, a manera que va avanzando ya el tiempo, creo yo de que las personas van a ir ya conociendo un poco más de la analítica. Y de la manera más sencilla, ciertamente. Por ejemplo, la analítica, podemos darle una idea al público, es cuál es el resultado, por ejemplo, de una campaña publicitaria que usted ha hecho, por ejemplo. ¿Cuál es el resultado? Hacemos el análisis, de repente, en el diagnóstico, y nos da resultados que podemos cambiar de repente parte de la estrategia, ¿verdad? Nos da un alcance en una situación que puede ser cambiante, la analítica. En el cloud o la nube, eso nos da por así decirlo, podemos estar en la región La Libertad, podemos estar en Arequipa, podemos estar en Cusco, podemos estar en cualquier parte del Perú, y para poder acceder a esta información tenemos que tener nuestro cloud, tenemos que tener nuestra nube de almacenaje de toda esa información que debemos, y es aprovechativo porque los resultados de la información que tenemos en la nube nos da de inmediato y podemos resolver algunos problemas de manera también inmediata, ¿no? Correcto, John. Respecto a el tema de las empresas peruanas, ¿cómo están adaptándose a estas nuevas tecnologías y tendencias digitales que mencionas? Muy, muy buena la pregunta. Mira, en el tema de las empresas, especialmente de las empresas privadas, ciertamente por este cambio de la transformación digital, surgen también nuevas carreras, ¿no? Por ejemplo, para decir un ejemplo, ¿no? El Digital Manager, que es el gestor de la estrategia digital, que son también el Digital Project Manager, que es el director de proyectos digitales, por ejemplo, el Content Manager, que es el gestor de contenidos, el CRM Manager, ¿no? Que es Customer Relationship Management, ¿no? Que es el responsable de la relación digital con los clientes. Encontramos el especialista en SEO, el especialista en SEM, ¿no? el Lead Marketing Specialist, ¿no? Especialista en captación de leads. Encontramos el Community Manager, encontramos el E-Commerce Manager, el Data Scientist, y el User Experience Specialist, ¿verdad? Entonces, se han desarrollado ciertas nuevas profesiones mediante esta situación de la transformación digital. Y como, por ejemplo, ahorita en común, las empresas, por ejemplo, han empezado a captar community managers, por ejemplo. También los social media managers también. Entonces, a manera que están apareciendo nuevas carreras, producto de esta transformación digital, es ahí donde también se convierte en una oportunidad también de las empresas privadas y de poder contratar a estos nuevos profesionales que están surgiendo producto de, valga la redundancia, de esta transformación digital. Ok, John. Nos vamos al tema de las pequeñas empresas, ¿no? Porque no solamente las grandes empresas son las que tienen acceso a estas tecnologías. ¿Qué papel están que juegan las pequeñas y medianas empresas en este tema de la transformación digital en Perú? En cuanto a las medianas o pequeñas empresas, especialmente veo que no veo que haya un cierto apoyo o un cierto empuje a involucrarse de manera fuerte en el tema de la transformación digital. Veo que aún la microempresa todavía aún apela al tema del offline, ¿no? Al tema físico, ¿no? Al tema de la tienda física, al tema de pagar su alquiler, al tema de pagar a los empleados, trabajadores, etcétera, ¿no? En el tema de pagar los servicios, etcétera. Entonces, veo que todavía estamos en pañales, todavía en esa situación de poder darse una transformación digital fuerte, ¿no? Que sea referido en cuanto, por ejemplo, si hablamos de un conglomerado o de un conjunto de fabricantes de calzado, por ejemplo. Entonces, si hablamos de microempresarios del calzado, no es común de encontrar plataformas web propias, no ajenas, sino propias, hechas con código, con lenguaje de programación, y que sean como una ventana hacia el mundo. Entonces, a nivel mundial, si bien es conocido, el zapato trujillano aún conserva la calidad que aún el cliente quiere, ¿no? Y encuentra aquí en Trujillo, por el calzado estamos hablando. Entonces, ¿de qué manera podemos nosotros abrir esta ventana al mundo, ¿no? Creo yo de que aún no he visto fuertemente el que haya una plataforma fuerte y sea, pues, que haga un conglomerado de varias microempresas
y puedan hacer pues sus ventas, ¿no? Al extranjero, a cualquier parte del mundo, ¿no? O sea, lo veo de manera independiente y lo hacen pues, es como nadar contra la corriente aún, ¿no? Y también más aún el tema también del asesoramiento, la consultoría. Veo que todavía no es una costumbre para estos microempresarios de hacerlo de manera de apoyo, ¿no? Porque ciertamente cuando sabemos que si vamos a abrir dentro de nuestra empresa una área de marketing digital, es igual saber que es darle un sueldo, abrir un nuevo espacio, comprar nuevos equipos, ¿no? Para esa área especialmente. Entonces, muchas personas solamente creen que esto es de manera inmediata o de manera que lo puedo hacer tercerizando, ¿no? Ciertamente, ¿no? Entonces, hay que acostumbrarse que si queremos adentrarnos y desarrollar el tema de la transformación digital para nuestra empresa, nuestra microempresa, es necesario también pensar de que hay una inversión de abrir ¿no? una nueva área también para que vaya acorde también con el desarrollo de la empresa. John, y esa escasa apuesta por el tema digital que mencionas de parte de las pequeñas y medianas empresas, ¿a qué crees que se deba? ¿A limitaciones económicas? ¿A miedo por el cambio? ¿Qué crees tú que está pasando? Una de las cosas que me animaría a decir es el miedo o el temor. Y después del miedo y el temor viene la desconfianza, ¿no? Y ciertamente mucha gente, yo le pregunto, por ejemplo, a mucha gente que, ¿por qué no, por ejemplo, cuando subo un taxi, pregunto, ¿tiene Yape? Me dicen, no, yo no tengo Yape, siempre en efectivo. Entonces, a veces yo no tengo en efectivo, tengo en Yape. Entonces, ahí se está notando de que no se está brindando el servicio a la persona tan solo porque no tiene el aplicativo, ¿no? Y ciertamente porque la persona podría referir, ¿no? De que confía más en el tema físico, el dinero físico, ¿no? Y por eso, vuelvo a decir, el tema no se desarrolla de la transformación digital por el tema del temor o el miedo y la desconfianza también, ¿no? El tema de situaciones que a veces te pueden robar las contraseñas, etcétera, etcétera. Entonces, pero yo creo que siempre hay tips o hay maneras de poder contrarrestar esa situación, pero por eso me reafirmo. Entonces, no hay una seria costumbre de las personas de poder consultar o de poder asesorarse. O sea, simplemente tienen la idea del temor, tienen la idea de la desconfianza y vuelven a la costumbre, ¿no? La cuestión costumbrista, ¿no? Del tema físico. Entonces hay mucha gente que se resiste a esta transformación digital, ¿no? Por esas situaciones que he mencionado. Correcto, John. Entonces, pasemos a la siguiente consulta que tenemos aquí. Tú te encuentras en la ciudad de Trujillo, en la región La Libertad. ¿Cómo ves tú a nivel de esa zona geográfica en donde tú estás el tema del avance de la transformación digital? Bueno, vamos a clasificarlo. Si hablamos, por ejemplo, de las grandes empresas, obviamente las grandes empresas obligadamente sí tiene que haber una transformación digital fuerte. Y eso es evidenciable. Eso sí es dable. Tienen sus áreas de marketing digital, tienen sus áreas donde ahí involucran pues, el community manager, ¿no? Estamos hablando de las grandes empresas. La mediana empresa también. Pero como el tema es la situación de las microempresas, es ahí donde no se desarrolla de manera congruente, ¿no? El tema de transformación digital. Pero creo yo de que siempre es bueno perder el miedo, ¿verdad? Y desarrollarse, porque el tema de la transformación digital no es un tema digamos, por así decirlo, mirarlo como un enemigo, ¿no? Si no, creo yo es que, como dice el dicho, si no puedes con tu enemigo, únete a él, ¿no? O sea, trata de alguna manera, de poder involucrarte, ¿no? De poder hacer una compra por internet, ¿no? O de vivir una primera experiencia, de repente importando un producto, ¿no? Como yo siempre lo digo, ¿no? Tener la experiencia de que tocan tu puerta,
¿no? Y no para cobrarte el cupo, por supuesto, ¿no? Pero tocan tu puerta para que obviamente recibas tu producto, ¿no? Que has comprado directo desde Estados Unidos o directo desde China, ¿no? O sea, anímate a tener esa experiencia, ¿no? Sí, pues ese tema de los cupos está haciendo Trujillo muy famoso por el tema de estas Sí, personas de mal vivir, pues, ¿no? no, por supuesto, pero esto también, o sea, el tema de la transformación digital, nosotros conocemos, es fuerte, o sea, situaciones de que tenemos, por ejemplo, las extorsiones, la delincuencia común y todos los males sociales que pueden haber, con esta transformación digital le podemos dar una solución muy rápida. Tenemos satélite, tenemos investigación de áreas de informática, tenemos GPS, tenemos todo. O sea, en realidad tenemos todo. Inteligencia también, hay contrainteligencia también. Hay muchos profesionales, tanto en el ejército, tanto en la policía, que son preparados en el extranjero en temas de tecnología, ¿no? Entonces, no, creo yo que no sería muy difícil la situación para poder contrarrestar este tema social, que es la delincuencia común o la complicada, qué sé yo. Entonces, lo que falta es decisión. Eso es lo que falta. Como yo una vez le dije a una persona en un grupo, le dije, si es que yo fuera presidente, lo primero que haría es garantizar la seguridad de mi familia, pero por estos dos países, Rusia y China. Si Rusia y China me garantiza mi familia y los guarda en un lugar X, adelante todo, adelante. Y hoy día vemos que los cuales son los países más poderosos del mundo es Rusia, China y bueno, Estados Unidos, que está como que en la cola, ¿no? Entonces, qué mejores países y tener el respaldo como Rusia y China para poder hacer una limpieza desde las cabezas hasta los pies, ¿no? Entonces, eso por parte de la historia, bueno, yo soy docente de historia también de la Nacional, soy profesor de educación secundaria, de historia y geografía. Entonces, en la historia también hay datos, hay información que se refiere a cómo se dieron estos cambios radicales, ¿no? Como yo digo, problemas radicales, soluciones también radicales. Correcto, John. Ahí hay un tema de debate para un siguiente episodio. Regresemos a el tema que nos reúne el día de hoy. Por supuesto. El tema de la educación, tú hablaste aquí del tema de educación. ¿Qué papel juega la educación y la capacitación en el impulso de la transformación digital en el Perú? Mira, justamente en la pandemia me tocó dictar clases virtuales, ¿no? En el sector educativo, especialmente en el sector de educación secundaria. Entonces, en el año 2020, cuando empezó la pandemia, tuve una institución local aquí en Trujillo. Entonces noté que no era muy difícil la interacción entre estudiante y profesor, porque aquí en Trujillo pues encontramos el internet, o sea, no era de mucho problema, o sea, no se caía la banda, no se caía la señal, o sea, siempre estaba bien acorde, ¿no? Pero al siguiente año, en el 2021, me tocó dictar clases en un colegio en Curgos, en Huamachuco, 40 minutos más adentro. Entonces, ahí encontré los verdaderos problemas en cuanto a la digitalidad, transformación. Era todo un reto para mí poder transmitir el conocimiento, las enseñanzas al alumno, al estudiante. Ciertamente, por ejemplo, me tocaba hacer reuniones de padres de familia, entonces muchos padres no conocían el Zoom, o sea, prácticamente, ¿no? Simplemente sabían del WhatsApp nada más. Y algunos, por ejemplo, del 100% de padres de familia de distintas aulas, ¿no? El 5%, el 4% solamente podía conocer o por ahí alguna referencia del Zoom. Después lo demás, solo WhatsApp. Y yo recuerdo que lo hacía en las reuniones por Zoom para estos poquísimos padres y ahí en simultáneo tomaba el celular y por medio del WhatsApp activaba el audio y ahí podía hacer, ¿no?, la grabación en audio y ciertamente eso ya llegaba a los padres que tenían WhatsApp y escuchaban parte de la reunión. Entonces tenía que ser prácticamente, por así decirlo, un artista para poder, cómo agenciarme y poder llevar el mensaje a los padres de familia, ¿no? Y ciertamente eso también me dio, pues, una
una información de cómo está, cuál es la realidad en cuanto a la tecnología, cuánto es la realidad en cuanto al impacto tecnológico en zonas rurales, ¿no? O zonas donde está lejano o alejado a estas ciudades, ¿no? Que están mayormente ubicados en la costa, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Bueno, siempre en el interior, la brecha en todo sentido, las brechas sociales, tecnológicas, educativas, de salud, son bien grandes, ¿no? Eh, yo también hace poco he estado en la sierra, en la zona de Huamachuco, y ahí un poco puedes percibir, como tú dices, el diferencial. O sea, yo he estado en la capital de la provincia. Sin embargo, si tú te vas a los caseríos y todo eso, las cuestiones, los temas son más caóticos, álgidos, las brechas son más grandes. Por supuesto. Regresando al tema de la transformación digital, ¿cómo está impactando en el mercado laboral? En el tema laboral, pues ahora también ha cambiado porque ciertamente anteriormente las captaciones o el reclutamiento de los empleados era físico. O sea, tenía que ir uno a presentar su currículum vitae de forma física, ingresarlo por meses partes y seguía su proceso. Pero ahora ya no, en el tema laboral, por ejemplo, para reclutar ya se hacen el reclutamiento mediante algunas plataformas digitales, ¿no? De Empleos Perú, ¿no? Empleos o Trabaja Ya, qué sé yo. Entonces, también forma parte dentro de los perfiles o dentro del currículum, también se hace referencia. También se ha dado a notar que algunos encargados de recursos humanos toman los datos de estos concursantes, y también la persona que está investigando al postor toma referencia a las redes sociales también, por ejemplo. Entonces, ciertamente para poder ir conociendo quién podría ser la persona que va a trabajar, ¿no? En mi empresa, ¿no? Entonces, sí ha habido cambio también en cuanto a la laboralidad. Y también, ciertamente, dentro del trabajo, también las personas pues tienen que conocer de las plataformas, por ejemplo, el WhatsApp o el Telegram, o por ejemplo, las videollamadas para hacer las reuniones, ¿verdad? El Zoom y el Google Meet, y el Jitsi, ¿no? Y otras muchas plataformas de comunicación que se pueden utilizar para poder seguir trabajando, ¿no? Para poder dando desarrollo al trabajo, ¿no? Sobre todo en el tema de equipos, ¿no? Así es. Perfecto, John. Hemos estado hablando del tema privado, ¿no? También el tema público o el Estado debe cumplir un rol en todo este proceso de transformación digital. ¿Conoces alguna iniciativa gubernamental o política que se esté implementando respecto a este tema de la transformación digital? Soy, por ejemplo, ha sido visitante del Banco de la Nación, o sea, para poder referenciar, ¿no? El Banco de la Nación pertenece al aparato estatal. No, por ejemplo, ahí no ha cambiado. Prácticamente es las mismas molestias de hace 20 años atrás, o sea, las mismas situaciones, las mismas colas, ¿no? Los mecanismos que involucran en esta transformación digital no se dan de manera práctica para que el usuario pueda acceder, por ejemplo, a una transacción de manera práctica, ¿no? Y sobre todo rápida. Por ejemplo, estuve matriculando a mi hija y tuve que llevar los documentos físicos. Y por ahí, bueno, yo no estaba de acuerdo en eso, pero prácticamente no lo tenía solamente en la mente. Y por ahí algún padre lo dijo públicamente, ¿no? Estamos perdiendo tiempo porque eso se puede hacer de manera digital, uno puede escanear los documentos y puede subirlo a un correo y enviarlo, qué sé yo. Entonces yo giré y le dije, pues usted tiene toda la razón. O sea, aquí, mire, imagínese, está la cola para poder matricular a nuestros hijos, y tenemos los documentos y esto prácticamente lo podemos escanear y enviar al correo de la institución y nos ahorramos de tiempo y otras situaciones más. Entonces,
falta todavía aún involucrarnos mejor aún en la transformación digital. Conforme, John, acá tenemos antes de terminar este bloque de preguntas, una consulta adicional que tiene que ver con los consejos. ¿Qué consejos le darías tú a aquellos líderes empresariales que aún no comienzan o no se han animado a involucrarse en este tema de la transformación digital? Una situación oportuna en estos tiempos, y creo yo que desde hace 10 o 15, desde hace 10 años atrás, y creo yo que hasta ahora también existe la preparación gratuita. Hay plataformas gratuitas que dictan cursos de transformación digital, de marketing digital, de e-commerce, de community managers, etc. Entonces, la mejor recomendación es que para poder dar el desarrollo al tema fuerte de la transformación digital, empecemos con estas clases gratuitas. Empecemos, inscribámonos en estas plataformas. Como bien también les digo a las personas, este es un tema de la democratización, ¿no? Yo entiendo que la democratización es que ya no tienes excusa. Por ejemplo, oye, ¿puedes estudiar este curso? Sí, pero no tengo dinero. Oye, pero la democratización dice, ahí está, gratuito. No, pero no tengo tiempo. Oye, pero la democratización dice que no es necesario horarios. Entonces, ya no hay excusa a poder involucrarse a esta transformación digital por la democratización. Entonces, existen las plataformas que están ayudando a desarrollarse y hay que aprovecharlo, pues, ¿no? Hay que aprovecharlo. Ese es el mejor consejo que les puedo dar, porque si ellos se inscriben en un curso básico de marketing digital y les gusta, entonces ya pueden ir a otras plataformas donde sí son de pago y donde ya te dan otros lineamientos, te dan otras informaciones, otra preparación. Entonces ahí ya te vas desarrollando mucho mejor. Pero si no tienes una base, de qué te puede gustar, creo yo que te puedes, pues, te puedes sentir decepcionado, ¿no? De repente inviertes 1,000 soles, 2,000 soles en un curso, de repente sientes pues que no, esto no te gusta y que no, pues como una inversión que no le estás dando provecho, algo así. Entonces, animo a que las personas siempre se involucren, se inscriban en cursos gratuitos y de ahí encuentren pues su segunda vocación, ¿no? Que es importante. Pasemos al segmento final de la entrevista del día de hoy, que tiene que ver con, te voy diciendo algunas palabras y tú completas con frases cortas de lo que se te viene primero a la mente, John. Innovación. Confianza. Ok, transformación. Digital. Ok, tecnología. Desarrollo. Automatización. Práctico. Big Data. Soluciones. Lo que habías mencionado durante la entrevista, la nube, el cloud. El cloud. Resultados. Okay. La inteligencia artificial. Asistente. El tema de la estrategia. Éxito. El e-commerce o el comercio electrónico. Reglas. Muy bien, el tema de la experiencia del cliente. Satisfacción. La ciberseguridad. Es de mucho cuidado. La analítica de datos. Diagnósticos. Y finalmente, la omnicanalidad. Globalización. Perfecto, John. Mucho interesante el tema que nos has compartido el día de hoy. ¿Cómo pueden hacer las personas que quisieran contactarte? ¿Tienes alguna página o algún WhatsApp que quieras compartir con ellos? De manera práctica, les doy mi número. Mi número es el 94971-0482.
de manera, pues, como decimos, al DM, ¿no? Muy bien, John. Nuevamente nuestro agradecimiento desde Management Perú y A será ustedes. hasta un próximo episodio. Muchas gracias. A ustedes. Gracias. Bendiciones. Hasta De igual luego. modo. Nos acompañó John Jara, ¿no? Y con él pudimos conversar sobre algunos lineamientos de cómo está evolucionando el tema de la transformación digital en Perú. Vamos